Bien, ahora como habíamos anunciado nos encontramos con Luis Fernando Alegría, él es economista del Instituto Peruano de Economía, que vamos a hablar qué nos espera qué nos espera con este nuevo congreso con respecto a la minería. Luis Fernando, bienvenido a Rumbo Minero. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, creo que hay temas que son tan delicados como un sector que nos da el 50% de recursos al gobierno central, como el 60% de las exportaciones, un sector tan importante para la economía peruana como es la minería. Realmente, en mi opinión, me parece un poco descabellado en este congreso que solo va a durar un año, ¿no? Además que es un congreso con partidos políticos haciendo campaña para el 2021, ¿no? Que se ponga un tema que es tan importante, digamos, en la palestra para tratar de hacer populismo. Yo la verdad me preocupa mucho, me parece que los temas mineros deben discutirse en el Congreso, pero en un Congreso completo. No sé cuál es tu opinión. Sí, de hecho, el periodo parlamentario que va a empezar ahora en marzo es bastante corto para discutir temas estructurales tan importantes como es el cambio de las reglas de juego para el sector minero, ¿no? Sobre todo es importante resaltar que el sector minero tiene un efecto importante en términos de descentralización, porque las grandes minas dan empleo y generan oportunidades directa e indirectamente a personas en regiones. De las 25 regiones que hay en el país, 12 de ellas se pueden considerar mineras, depende, digamos, su producción, es al menos 20% proviene del sector minero. Entonces, son 12 regiones que tienen una alta dependencia del sector y en estas regiones lo que se ha visto, digamos, los resultados electorales del Congreso, digamos, dan bastante incertidumbre, ¿no? Porque estas 12 regiones colocan 41 congresistas en el nuevo Parlamento. Y la mayoría están realmente abierta o soterradamente contra la minería. La mayoría quiere cambiar la Constitución, la mayoría quiere cambiar la ley de minería sin entender que la ley de minería no habla de los temas que ellos creen que habla. Es decir, por ejemplo, el tema de las relaciones sociales, el tema del medio ambiente y el tema de la distribución del canon. Esos tres temas que usan como bandera no están dentro de la ley de minería, pero a pesar de eso tenemos ese grupo de congresistas en este congreso breve. Sí, 21 de estos 41 congresistas electos en las regiones mineras han sido abiertamente opositores a lo que es la Ley General de Minería, que en realidad no toca ninguno de esos tres temas, no van por lado de la formalidad, por el lado tributario, de las condiciones para la operación, ¿no? Para que las minas funcionen, no por los temas previos a la construcción y explotación de los minerales. Además, Luis Fernando, lo que a mí me preocupa, escuchaba hace unos días al ex cura Arana, ex congresista Arana, en Caricello, justamente, escuchaba hablar de que hay que aprobar la ley de minería, que es mentira las cifras sobre el agua, un montón de cosas. Yo siempre me pregunto, la izquierda siempre tiene muchas ideas radicales de cómo eliminar, destruir las cosas, pero nunca cómo construirlas. ¿Quién se va a hacer cargo de esas 12 regiones donde sí dan trabajo? ¿No es cierto? Eliminemos la minería. ¿Y quién va a dar el trabajo que da la minería? ¿Quién va a dar los recursos? Eso sí, dicen ya, esa es otra parte, que ya la tienen que ver otras personas. Entonces realmente tenemos destructores, lamentablemente, y que ahora, escuchando a Alex Arana, ex congresista Arana, ya no se respetan las cifras. O sea, ahora las cifras que hay del ministerio, las cifras de la ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, tampoco son ciertas. Entonces, si vamos a jugar a esto, realmente me preocupa, y me preocupa más con la cifra que nos dice sobre lo que podría ser el Congreso, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, siempre cuando se discuten temas que son sensibles para el país, lo importante es discutir sobre la base de evidencia, ¿no? Hay que discutir con números y lamentablemente hay situaciones en las que la ideología prima sobre la evidencia y ahí es donde perdemos como país, ¿no? Lamentablemente, en este Congreso que viene se genera un clima de incertidumbre bien grande para la inversión minera, porque si consideramos los que se han mostrado abiertamente en contra de la regulación al sector, de la inversión privada e incluso de la Constitución, junto con los que no han mostrado ninguna postura ni a favor ni en contra, entonces tenemos una fuente de incertidumbre bien grande. ¿Esto es malo? No necesariamente. Puede ser que
se dicen cosas en la campaña pensando en ganar el voto, el favor de la población, pero al final no necesariamente se llegue a ejecutar esto. Puede ser que cerca de 40% que no ha mostrado ninguna postura clara, tome posturas a favor, ¿no? Pero sí es súper importante, digamos que el contexto es súper sensible por el hecho de que se va a presentar una nueva ley general de minería que está trabajando el Ejecutivo y va a tener que pasar por este nuevo Congreso. Entonces, las reglas de juego, digamos, pueden sufrir alteraciones en ese proceso y ahí es donde el principal foco de ruido pareciera para este año. Claro, la parte, digamos, la buena noticia dentro de este escenario que es preocupante, que de todas maneras nos preocupa a todos, los que queremos el desarrollo del Perú, es que al no haber una mayoría nítida, también los liderazgos están, digamos, muy, ¿no?, esparcidos en el Parlamento. Entonces es difícil creer que haya una fuerza política o un grupo sólido que empuje los cambios, como por ejemplo la ley de minería. O sea, también es posible que, digamos, haya tanta discusión que se quede en el camino y ojalá pase lo que propone Jorge, es decir, que no se analice o que no se apruebe en este Congreso breve, sino en el siguiente. Porque estamos hablando de 6 meses hasta que se pongan como cualquiera de nosotros que no tiene experiencia, Ajá. ¿no? Porque la mayoría no tiene experiencia, 6 meses hasta que entiendan cómo funciona el Congreso. Después quedan, ¿qué? 6 meses más, ¿no es cierto? Y ya estás en campaña. 2 legislaturas, sí. 2 legislaturas. Entonces, campaña. realmente la minería peruana merece que se haga un debate serio, con tiempo, en 6 meses, no creo. Yo la verdad creo que no se puede hacer un debate serio en 6 meses, efectivamente. Eso tiene que ser una cosa de más largo aliento. Y justamente el tema, este año es un año complicado porque además de la incertidumbre que viene del legislativo, la campaña presidencial comienza a calentar en el segundo semestre. Entonces ahí vamos a tener, podría ser nuevas fuentes de incertidumbre, el panorama por el lado presidencial no se sabe y ahí estamos hablando de los próximos 5 años. Entonces, es un momento complicado para la inversión minera, ¿no? Si sumamos el hecho de que los precios en el mundo han sufrido un golpe ahora último con este temor por el coronavirus que podría paralizar la economía china, tenemos un escenario bien incierto para la inversión privada en minería. Entonces lo que habría que hacer sería dar señales, ¿no?, desde el Ejecutivo de que no va a haber cambios sustanciales en las reglas de juego, de que el Perú continúa siendo un país donde vale la pena hacer ese tipo de inversiones que son muy grandes, que son de muy largo aliento, entonces necesitan esa seguridad y esa estabilidad jurídica para poder darse. Yo creo que has dicho algo que es muy importante, ¿no? El Ejecutivo. El Ejecutivo es quien tiene que, ya que ha dicho que no va Tía María en su gobierno, lo cual me parece que no era necesario si es que no va a ir, porque ya se sabe que en este año es difícil. No era necesario porque eso es digamos, un mensaje para los inversionistas negativo, ¿no? Pero definitivamente coincido contigo, el Ejecutivo tiene la voz cantante aquí en saber en qué momento se debe conversar y debatir alturadamente sobre una industria que le da gran parte de los recursos que tiene al gobierno y al Perú, ¿no? Es el momento, yo creo que es en el siguiente gobierno, ¿no? Sí, de acuerdo. Es un momento complicado. Lamentablemente, un anuncio de cerrarle la posibilidad de ejecución a un proyecto importante que está esperando muchos años es una mala señal, efectivamente. Se suma a la incertidumbre del Parlamento, se suma a lo que podría pasar una vez que comience la campaña presidencial. Entonces, sí, panorama complicado. Quizás podría haber una mejor labor para dar certeza a los inversionistas, ¿no? Dar algo de seguridad de que no estamos siguiendo una ruta enemiga de la inversión, enemiga al sector privado. Finalmente, no es solo el efecto directo de la minería, sino el efecto indirecto y los efectos de encadenamiento detrás. En los últimos años han aparecido muchos proveedores mineros que generan mucho empleo y todo esto se hace descentralizadamente. Entonces son oportunidades para todo el país. Excelente. Que se están perdiendo, ¿no? Se están dejando de generar por temas de manejo político. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Fernando, y poder darnos un poco de información sobre
una alerta, ¿no?, sobre lo que se viene, un llamado, por supuesto, a los nuevos congresistas. No han sido elegidos para hacer campaña en este año que viene, no han sido elegidos para hacer campaña desde el Congreso, han sido elegidos para estudiar e investigar qué le conviene a la economía y a los ciudadanos peruanos y a su economía. Para eso han sido elegidos. Sean responsables y no maltraten los sectores que tanto bien le han hecho al país. Seamos responsables con esto que se les ha encomendado, porque los ciudadanos no los han elegido para destruir sectores, sino más bien para construir sectores, ¿no? Así es, de eso se trata. Así es. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted.